En el capítulo número 11, que va a ser el capítulo que esta tarde vamos a estar considerando del libro de Apocalipsis. Y recordad que donde estamos en este capítulo 11 es la cuarta revelación que nos está describiendo los últimos tiempos, es decir, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida y la consumación de todos los tiempos. Pero en esta cuarta revelación os recuerdo que estos tiempos están descritos desde la perspectiva de las advertencias de Dios a un mundo que hace oídos sordos a sus señales. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, a quien sabemos que Él le ha dado toda autoridad, Él está haciendo sonar estas trompetas que estamos contemplando en esta revelación, en esta cuarta revelación. Y acordaos que estas trompetas simbolizan precisamente los avisos de Dios. Son de alguna manera esos zarandeos a este mundo para advertir a los incrédulos, para que dejen de confiar en la falsa seguridad de las cosas de este mundo y empiecen a considerar seriamente el juicio final que se acerca, esa advertencia de Dios. Y el Señor, a través de estas trompetas, está llamando a todos los incrédulos a que se arrepientan de sus pecados y a que busquen refugio en el Señor. Ese es el mensaje del Evangelio que es proclamado al mundo. Y si os acordáis, las cuatro primeras trompetas que veíamos en esta cuarta revelación simbolizaban esas catástrofes naturales, crisis políticas, crisis económicas, accidentes, conflictos entre las naciones, crisis sanitarias. Todo esto no son casualidades, no son eventos fortuitos. Todo esto son cosas que son enviadas, dirigidas, controladas por el Señor para mostrar la realidad de un mundo caído y que está próximo a desaparecer. La quinta trompeta nos hablaba de que aún Satanás y sus huestes de maldad son usadas por el Señor para atormentar a los incrédulos cuyos corazones se han endurecido por el pecado. Ellos no están dispuestos a arrepentirse y por lo tanto el Señor los abandona a su propio deseo, dejando a Satanás que le lleve a las profundidades más oscuras y más tenebrosas de la maldad y del pecado. En cierto sentido es una medida de gracia porque el Señor les envía esto como advertencia de lo que va a suponer una eternidad en el pecado y en esa maldad. Luego, si os acordáis, la sexta trompeta suena y el mundo sigue convulsionando por su pecado. Guerras de una dimensión global que siguen poniendo de manifiesto lo horrendo de la maldad del ser humano. Esta espiral de violencia que solamente deja muerte a su paso. Y también esto es un aviso del Señor, una muestra de la negrura del corazón humano y de la necesidad de redención para este mundo. Ahora, antes de que suene la séptima trompeta, vimos que la cámara se desplazaba a otra parte de la escena en esta cuarta revelación. Y de alguna manera, a modo de interludio, Juan nos mostraba la visión gloriosa del Señor Jesucristo. Estas 6 trompetas están sonando, pero Juan quiere que recordemos una cosa, y es que el Señor está al control de todo. Él nos describía al Señor con sus pies sobre el mar, sobre la tierra, que simbolizaban que Él tiene toda la autoridad de este mundo le ha sido dada al Señor Jesucristo. Y su ser, tal como los presentaba Juan, es un ser glorioso. Él viene a traer justicia, Él viene a traer juicio a este mundo. Su palabra es verdad. Tenemos que tomarla en serio, porque lo que Él ha dicho, lo que Él tenía en ese librito, ese cumplimiento va a ser cierto, ¿no? Ha llegado el tiempo, va a ser efectivo en el momento en el que Él lo haga efectivo. Y Él quiere animar también mediante esta visión a su iglesia para que en medio de un mundo caído en el que la iglesia está siendo perseguida, pero debemos ser conscientes y podemos ser consolados de que el Señor no se ha olvidado de los suyos. Él está con su iglesia, Él está con ellos, Él está rigiendo y gobernando este mundo, aun siendo un mundo donde vemos tanta maldad y tanto pecado. Pero Él también quiere recordarnos que en estos postreros tiempos, mientras las trompetas sigan sonando, Él ha encargado a su iglesia una misión, y es la misión de comunicar el mensaje de Dios, de comunicarlo de una manera clara, de comunicarlo sin ningún aditivo, sin aderezos. Simplemente se trata de la misión de transmitir el mensaje tal como nos ha sido dado, de proclamar el mensaje del Evangelio a este mundo. Pero para ello es necesario algo, y es que nosotros mismos comamos primeramente ese mensaje. El mensaje que tenemos que comunicar es un mensaje que primeramente nos ha transformado a nosotros, un mensaje del cual hemos experimentado esa dulzura
que Juan expresaba cuando él se comía ese rollo y decía que sabía dulce a su paladar, el gozo que ha traído el Evangelio a nuestros corazones. Pero este mismo mensaje que ha producido en nuestro paladar esa dulzura, Juan también nos decía que va a producir en nosotros un amargor. Este mensaje que ahora tenemos que proclamar, hemos de ser conscientes que no va a ser bien acogido por muchos. Vamos a experimentar el amargor de ver que las palabras de esperanza y de paz que comunicamos a este mundo, las advertencias de ese juicio que viene, van a ser desoídas y van a ser pisoteadas por el mundo. El rechazo al mensaje y a los mensajeros es una realidad de la que el Señor también quiere advertir a su iglesia. De la misma manera que el mensaje que Cristo trajo de parte del Padre fue rechazado por los suyos. Recordad, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Juan mismo nos lo recuerda, y en el capítulo 1, versículo 10, él dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Está hablando de Cristo, dice, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, Jesús mismo experimentó ese rechazo de parte de los suyos, experimentó el rechazo de ese mensaje que él traía de parte del Padre. Y no solamente a Jesús mismo, sino que el Señor también advierte exactamente de lo mismo a sus discípulos. Y él hablando con ellos en el capítulo 15 del mismo Evangelio de Juan, versículo 18, fijaos lo que le dice a sus discípulos. Él dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Las palabras del Señor son muy claras a nosotros, ¿verdad? Y es por eso que ahora en este capítulo 11, el Señor nos va a seguir revelando de alguna manera a la iglesia en acción. Vamos a ver a la iglesia militante, a una iglesia que está proclamando el mensaje del Evangelio en medio de un mundo hostil al mensaje y a los mensajeros. Esta visión que tenemos por delante, que vamos a estar considerando en esta tarde, es una descripción en un sentido amarga, en el sentido porque nos va a relatar la experiencia por la que la iglesia tiene que pasar cuando predica fielmente el dulce evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mirad cómo comienza describiendo Juan la escena. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. A Juan les daba una caña, nos dice semejante en esta visión a una vara de medir para que mida el templo de Dios. Ahora, ¿qué significa esta vara de medir? ¿Y por qué Juan tiene que medir el templo? Pues mira, para entender este símbolo, y tal como venimos haciendo a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, vamos a tener que ir de nuevo al Antiguo Testamento, porque de hecho no es la primera vez que alguien usa una vara de medir. De hecho, en Ezequiel, capítulo 40, allí vemos una visión que Ezequiel tiene, si fijaos lo que nos dice el versículo 3. Dice, me llevó allí, recordad, Ezequiel está, digamos, les da una visión de parte del Señor, el Señor le lleva a tener esta visión y dice, me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. O sea que fijaos, en esta visión que ve Ezequiel, él ve a un varón que tiene un cordel de lino y también una caña de medir. No vamos a leer todos los capítulos de Ezequiel porque sería demasiado largo, pero si miráis a partir del capítulo 40, Ezequiel se va a entretener en describir esa visión y durante 3 capítulos completos, él va describiendo cómo este varón con esa caña está midiendo el templo, va midiendo todos los detalles, va midiendo el atrio, va midiendo el templo, mide el altar. Si os fijáis y luego tenéis tiempo en casa lo podéis leer, como se da una descripción muy detallada. Y cuando este varón termina de medir todo el templo, termina de cumplir con ese mandato, Ezequiel termina de observar toda esta medición y fijaos lo que dice en el capítulo 43:4. Dice, y la gloria de Jehová
entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Así que fijaos qué interesante. Ezequiel ve a un varón midiendo el templo y cuando termina de medir, de alguna manera parece que esta medición ha sido como la preparación de este lugar donde ahora la gloria de Dios se hace manifiesta. Un lugar señalado, un lugar de alguna manera protegido, un lugar donde la presencia de Dios se aparece, se hace patente, un lugar donde su ser, el ser de Dios con toda su santidad y toda su gloria va a habitar. Y vemos que la gloria del Señor, una vez que este varón ha medido con aquella caña de medir, la gloria de Dios llena completamente ese lugar. Así que apuntad esta idea. Medir con la caña tiene que ver con como proteger o preparar un lugar donde la gloria de Dios va a hacer su manifestación. Ahora vamos a Zacarías, que es la otra referencia a la que quiero llevaros. Y aquí Zacarías tiene otra visión donde de nuevo ve a un varón con un cordel para medir. Y dice allí en el capítulo 2, versículo 1, alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para la gloria estaré en medio de ella. Este varón que nos relata aquí en el libro de Ezequiel tiene un cordel para medir la ciudad de Jerusalén. Y en esta ocasión parece que el acto de medir la ciudad tiene que ver con la protección de la ciudad por parte del Señor. Así que, fijaos, medir con una vara tiene que ver con la idea de proteger y con el lugar donde la gloria de Dios se va a manifestar. Ahora bien, volvamos a nuestro texto. Vamos de nuevo al capítulo 11 de Apocalipsis, esta visión que tiene Juan. Esta escena que Juan nos está describiendo aquí, donde él tiene que medir lo que parece ser el templo de Jerusalén, él describe aquí el altar, describe el patio fuera del templo, el cual no debía medir, y parece ser que este templo está ubicado en la ciudad santa, es decir, Jerusalén. Pero la pregunta es, ¿qué templo exactamente, a qué templo está haciendo referencia Juan? Porque hay muchos que interpretan este templo como el templo físico de la ciudad de Jerusalén. Pero la pregunta es, ¿debemos entender esta visión como algo literal, como refiriéndose al templo físico de la ciudad de Jerusalén? Pues mira, yo creo que no. Por el contexto de esta cuarta revelación resultaría antinatural que ahora de repente nos hable de la ciudad física de Jerusalén y del templo, ¿verdad? Porque ¿cuál es el tema de nuestro texto? Las 7 trompetas, 6 han sonado ya. Y ahora en el interludio Jesús es presentado como el Señor y soberano y a Juan le es ordenado predicar de nuevo el mensaje del Evangelio al mundo. ¿Qué tiene que ver esto con la ciudad de Jerusalén? No parece encajar. Yo creo que este texto comienza a tener sentido si empezamos a entender que la visión de este templo y de la ciudad tiene que tener un significado simbólico y espiritual. Mirad, en el Nuevo Testamento, y creo que aquí nos ayuda mucho para entender el significado espiritual del templo, allí en Juan 2, ¿os acordáis cuando el Señor va al templo de Jerusalén y él viendo que habían convertido aquello en una cueva de ladrones, ¿no? Con los cambistas comprando, vendiendo y él, ese celo por la casa del Señor le lleva a echar a muchos que estaban allí, a purificar el templo y allí se acercan unos cuantos y le preguntan, oye, ¿por qué haces esto? ¿Con qué autoridad estás echando a esta gente? Y fijaos, dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19, que respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Así que fijaos, Jesús está aquí comparando el templo de Jerusalén con su cuerpo, porque en el templo que era donde habitaba el Señor, ¿en qué lugar sobre todo habitaba el Señor de una manera plena? En Él, porque en Él habita toda la plenitud de Dios. Él tiene el Espíritu sin medida. Él es el verdadero templo de Dios, Jesús, ¿verdad? Ahora en Efesios 5
Fijaos lo que el apóstol Pablo nos dice. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos, los creyentes, miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Así que aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora nosotros somos el templo de Dios porque por su Espíritu Él ha venido a morar en el creyente. Es lo que nos dice Pablo también en 1 Corintios 6, 19. Él dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O como Pedro también nos dice, él nos compara a los creyentes como piedras vivas. Los creyentes somos la casa espiritual de Dios. Dice 1 Pedro 3:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Creo que ahora queda claro que el templo de Dios, este altar que estamos viendo aquí, y allí a los salvadores que están en ese lugar, están simbolizando a la iglesia, a los verdaderos creyentes, los que se han entregado a Cristo, los que están en medio de esta batalla espiritual, los que están dispuestos a proclamar el mensaje que les ha sido encomendado, el Evangelio, y proclamar este mensaje en medio de un mundo que rechaza el mensaje y rechaza a los mensajeros. ¿Por qué el Señor en esta visión manda a Juan medir el templo? Creo que es una imagen simbólica. Los creyentes, la iglesia es medida como símbolo de que para la misión que nos ha sido encomendada contamos con la protección del Señor mismo, porque Él habita en medio de ellos, porque Él es nuestra fuerza, porque Él es nuestra protección. Él es nuestro consuelo en medio de la batalla. Y mientras no hayamos terminado con la misión de proclamar la verdad del Evangelio en este mundo, en un sentido, la iglesia es invencible, porque el Señor ha ordenado su protección. Y creo que esto es lo que está simbolizando aquí Juan, midiendo el templo. Creo que este mensaje debió de ser de mucho consuelo para nuestros hermanos en Esmirna, que estaban siendo perseguidos y que estaban sufriendo por causa del Evangelio. También para los de la iglesia en Filadelfia, que estaban experimentando esta realidad en sus vidas. ¿Os acordáis lo que el Señor les decía, ¿no? En medio de esa oposición que ellos estaban sufriendo, el Señor estaba protegiendo a la iglesia en Filadelfia. Y Él le dice a la iglesia, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba. Y hermanos, creo que esto es de consuelo para nosotros y es de consuelo para toda la iglesia del Señor, los que hoy en día están sufriendo persecución en muchas partes del mundo. La iglesia, en un sentido, es inmortal hasta que haya terminado de cumplir con su misión de proclamar el Evangelio y de ser testigos del Señor en este mundo. Ahora, no sé si os ha llamado la atención, ¿no? Porque a Juan le dice que debe medir con esa vara el templo, pero le dice que el patio de fuera no lo mida. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Juan no debía medir la parte exterior del templo, ese patio, ese atrio? Creo que esto expresa una realidad también de manera simbólica, y es que la protección del Señor es sobre los verdaderos creyentes, pero no sobre los que parecen ser creyentes. La protección del Señor no es para los que simplemente están cerca de la iglesia, no es una protección para los que simplemente simpatizan o para los curiosos. La protección es para los que están en el templo, para los que están adorando, es para los verdaderos creyentes. En la iglesia visible hay muchas personas que están, pero que no son. De hecho, Juan ya no lo advirtió en sus cartas, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Es decir, no por ser miembros de una iglesia, no por tener simplemente la etiqueta de ser cristiano o ir a la iglesia los domingos, eso significa que tienes el favor y la protección del Señor. Hay parte de la iglesia visible que ha sido entregada al mundo, que piensa como el mundo, que vive como el mundo. Ha sido, en este sentido, como esta visión nos describe, hollada por el mundo. Es el mundo introduciéndose en la iglesia visible, la iglesia aparente. Y Juan nos dice
que la iglesia va a enfrentar una batalla contra el mundo, porque va a ser hollada por el mundo. ¿Cuánto tiempo va a durar esta guerra, esta batalla? Dice Juan que durante 42 meses. De nuevo, es un número simbólico, no podemos interpretar este número de manera literal, como todos los números en el libro de Apocalipsis. 42 meses es exactamente lo mismo que 1260 días. Si multiplicáis 42 por 30, son 1260 días, que es lo mismo que tiempo, tiempos y medio tiempo, que es lo mismo que cuando se habla de 3 años y medio. Todo hace referencia al mismo periodo de tiempo. Son los últimos tiempos, son los posteriores tiempos. Es decir, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Así que, hermanos, estos dos primeros versículos creo que son una palabra de ánimo para nosotros. Esta escena es una visión panorámica de los últimos tiempos. Desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, la iglesia del Señor es llamada a predicar el Evangelio, a comunicar el mensaje de parte de Dios al mundo, a llamar a este mundo al arrepentimiento de sus pecados y a postrarse ante el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Esta revelación, esta visión nos dice que la iglesia también va a vivir durante todo este tiempo en oposición al mundo. El mundo tratará de influenciar y de penetrar en la iglesia. Sin duda, el mundo va a desechar también el mensaje y a los mensajeros. Pero hermano, quiero que te animes en esta tarde porque el Señor no nos ha dejado solos. Él ha prometido estar con nosotros. Y mientras nuestra misión no se haya cumplido, Él nos va a proteger. Juan, midiendo con esa vara el templo, nos habla de que la iglesia del Señor es protegida, guardada y sustentada por el Señor Jesucristo. Juan continúa con esta visión en el versículo del 3 al 14 y en realidad esta sección, esta siguiente sección es la misma visión, simplemente que ahora nos está dando más detalles de cómo la iglesia está cumpliendo con su misión y de cómo el mundo rechaza el mensaje y a los mensajeros y cómo Dios protege a los suyos. Fijaos, él dice a partir del versículo 3, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. De nuevo, 1260 días, 42 meses, es el mismo periodo de tiempo, está hablando de lo mismo. Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos? Son los creyentes en la iglesia, son los verdaderos creyentes. ¿Y por qué Juan usa esta figura de los testigos para simbolizar a la iglesia? Pues fijaos, el Señor ya lo dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Allí en Hechos 1:8, ¿qué le dijo el Señor a sus discípulos? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, la iglesia, los discípulos de Jesús, los verdaderos creyentes, somos llamados a ser testigos. Cuando proclamamos el Evangelio en medio de este mundo, estamos cumpliendo ese ministerio de ser testigos del Señor. Por eso Juan usa este simbolismo de los 2 testigos. Ahora, ¿por qué 2? ¿Por qué no 1? Bueno, el Señor enviaba a sus discípulos de 2 en 2, ¿verdad? Era una manera de protegerse unos a otros. Además, según la ley en el Antiguo Testamento, un testimonio solo era válido si era ratificado por al menos 2 testigos. Deuteronomio 17:6 nos dice, por lo dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Así que el testimonio de la iglesia es simbolizado con estos 2 testigos, indicando que es un testimonio válido y fiel, y que en el día final la iglesia será testigo ante el Señor de cómo el mundo rechazó las advertencias y el mensaje del Evangelio, y aquel día no habrá excusa posible para el impío. ¿Durante cuánto tiempo estos testigos van a estar testificando? 1260 días, todo el periodo desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Y ahora Juan nos sigue dando más detalles que creo que confirman esta interpretación. Dice que estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los candeleros ya los hemos visto. ¿Recordáis dónde aparecían estos candeleros? Apocalipsis capítulo 1. Allí nos decía el mismo Señor que estos 7 candeleros que Juan veía en aquella visión son las 7 iglesias. Está claro que los candeleros son la iglesia.
Aquí son dos porque la iglesia es vista desde la perspectiva como testigos del Señor, como proclamadores del Evangelio, en su misión, su ministerio profético. Y ahora, ¿y por qué aparecen estos dos olivos aquí? Pues de nuevo, tenemos que ir al Antiguo Testamento para ver qué significa esto. Porque encontramos un pasaje en el profeta Zacarías, capítulo 4, que nos presenta también una imagen con dos olivos. Y dice allí Zacarías 4, 3 al 6, que Juan está viendo una visión, Zacarías está viendo, perdón, una visión, y dice allí junto a él había dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que los dos olivos están simbolizando el ministerio profético del pueblo del Señor. Es Dios hablando por medio de su iglesia al mundo. Cuando Juan en esta visión nos muestra los dos candeleros y estos dos olivos, de alguna manera está describiendo esta misma idea. La iglesia en su ministerio profético proclamando al mundo. Una iglesia a la que le ha sido dada el Espíritu de Dios. Fijaos que el olivo está relacionado con el aceite, lo cual el aceite también en la Escritura es símbolo del Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios es dado a la iglesia para que ahora en el poder del Espíritu puedan proclamar el mensaje del Evangelio. Una iglesia que está alumbrando al mundo, por eso se simboliza también con los candeleros, está alumbrando al mundo con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Así que creo que está claro que estos dos olivos, los dos candeleros, simbolizan lo mismo que el templo de Dios, que es la iglesia del Señor durante todos estos posteriores tiempos. Una iglesia que está proclamando el mensaje de Dios, el Evangelio, siendo testigos de él tal y como él nos mandó y siendo protegida por el Señor mismo. Es por eso que ahora la visión nos da precisamente unas imágenes de cómo la iglesia es protegida en medio del mundo. Fijaos, versículo 5, allí dice, y si alguno quiere dañarlos, está haciendo referencia a los dos olivos, a los dos testigos, a los dos candeleros, dice, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Es súper interesante que este símbolo está tomado del libro de Jeremías, porque Jeremías usa también en el capítulo 5 un simbolismo muy similar. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Es decir, el Señor había dado este ministerio profético a Jeremías y como el pueblo no escuchaba y el pueblo estaba en contra de Jeremías, ahora, de manera también simbólica, vemos aquí en el libro de Jeremías, usando esa misma idea de salir fuego de la boca de ellos, el Señor está de alguna manera confirmando a Jeremías que Él va a ser su protector. Y de alguna manera que todos aquellos que quieran dañar a Jeremías en ese ministerio profético que él tenía que ejercer, esa misma palabra profética que iba a ser emitida por la boca de Jeremías, ahora iba a tener un efecto de destruir a todos los que se oponían a esa palabra. Versículo 6 también nos sigue diciendo, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. De nuevo, ¿de qué nos está hablando esto? Son imágenes tomadas de nuevo del Antiguo Testamento, ¿no? Yo creo que a todos vosotros ha sonado cuando hemos leído aquí que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Esto es una clara referencia a Elías, ¿verdad? Cuando Elías oró para que no lloviese durante 7 años y no hubo lluvia durante todo ese periodo de tiempo. Y la otra, creo que hace claramente referencia a Moisés y las plagas de Egipto, cuando Moisés extendió su vara y convirtió el río en sangre. ¿Qué significa todo esto? Lo que nos está aquí expresando el profeta es la realidad de que Dios está en medio de su pueblo. Y mientras dure la misión de proclamar el mensaje,
Dios actúa de manera sobrenatural en respuesta a las oraciones de sus hijos y Él está protegiendo a su pueblo de una manera sobrenatural para que no sean dañados por el mundo. Tenemos al Señor de nuestro lado, Él está protegiéndonos y no hay nadie que pueda hacernos nada porque Él está con nosotros. Hermanos, Dios escucha las oraciones de su iglesia. Esto lo veíamos en otras de las visiones. Los creyentes allí estaban orando y se veían truenos, relámpagos, que nos hablaban de que Dios obra en medio de este mundo en respuesta a las oraciones de sus hijos. Dios actúa protegiendo a los suyos en medio de la batalla contra un mundo que rechaza el Evangelio. Ahora, llegados a este punto, quizá alguien me podría preguntar, ¿quiere decir esto que ningún verdadero creyente puede sufrir daño alguno en este mundo? ¿Cómo encajamos esta visión con la realidad de que cada día mueren en el mundo creyentes por causa de su fe? Bueno, creo que esta visión no se enfoca tanto en los creyentes individuales, sino que es una visión global de la Iglesia, del conjunto de los creyentes. Tenemos que interpretarla desde una perspectiva global. La Iglesia y su misión en este mundo tendrán éxito porque el mundo no va a poder prevalecer contra ella, porque el Señor está con su Iglesia. Aunque es cierto que muchos creyentes son perseguidos y muertos por causa del Evangelio, la Iglesia, en una visión global y general, no puede ser vencida, es inmortal. Su misión y su testimonio no puede ser silenciado por el mundo. Y habrá ocasiones donde Dios enviará un juicio contra el mundo que hace oposición contra la Iglesia y la Iglesia va a ser preservada y librada por esa protección del Señor que protege, que guarda a su Iglesia de todos aquellos que quieren dañarla y quieren acabar con ella. De hecho, el Señor mismo confirma esta realidad. Cuando a Pedro le dice, también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor se va a ocupar de que las puertas del Hades no prevalezcan contra su iglesia porque Él la va a proteger, Él la va a guardar. Así que la iglesia del Señor en un sentido es invencible mientras dure la misión encomendada por el Señor durante todos estos postreros tiempos. Ahora, la visión que Juan nos describe aquí no acaba. Hay algo más. Y quizás lo que viene a continuación no va a ser muy agradable para muchos de nosotros. Porque dice a partir del versículo 7 que cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. En este punto no puedo ser dogmático y por supuesto que estoy dispuesto a ser corregido si estoy equivocado, pero creo que esta escena nos habla acerca de la Iglesia y de la misión que tiene de proclamar el Evangelio en estos últimos tiempos, donde las advertencias del Señor están sonando, las 6 primeras trompetas, pero cuando el tiempo se cumpla y la misión de la Iglesia haya llegado a su fin porque el Señor así lo haya determinado, entonces el Señor retirará esa protección y Satanás y el mundo hará guerra contra la iglesia, de tal manera que la influencia de la iglesia y su voz en este mundo parecerá haber sido silenciada. El espíritu del mundo parecerá haber triunfado sobre la iglesia, un espíritu que es comparado aquí en este texto, en esta visión, con Sodoma por su corrupción moral y con Egipto por la esclavitud a la que somete a todo ser humano. Es el mismo espíritu de los fariseos que se alegraron cuando vieron el cuerpo del Señor en la cruz, pensando que por fin habían acallado su boca. Y hermano, es verdad, esta escena es grotesca, porque se nos describe como una fiesta que el mundo va a hacer cuando la iglesia parezca haber muerto y haya quedado silenciada. Dice que se harán regalos entre ellos, se felicitarán entre ellos, someterán a un escarnio público y harán desprecio de la iglesia. Nos dice que no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y sabéis que según la mentalidad judía,
No enterrar a un muerto es la peor de las deshonras. Así tratará el mundo a la iglesia. Y en esta escena, el mundo impío, que está de fiesta y riendo porque por fin han acallado la boca de estos dos testigos que les molestaban con sus advertencias, dos testigos que estaban proclamando el mensaje de Dios, un mensaje que ellos no querían oír. Y lo que estarán es celebrando y diciendo, por fin hemos acabado con este cáncer de la religión cristiana. Eso es lo que pensarán muchos en aquel momento. Pero hermanos, esta victoria será aparente y breve. Nos dice el versículo 11 que después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Esta aparente victoria del mundo es muy breve. Dice que solo 3 días y medio. No debemos tomarlo en un sentido literal, es simbólico, pero nos habla de la brevedad de ese tiempo. Esta aparente derrota será solo eso, aparente y breve. Porque cuando estén celebrando la fiesta, que por fin han terminado con la iglesia, entonces nos dice esta visión que aparecerá el Señor irrumpiendo en este mundo para traer juicio y para venir a por los suyos. El mundo se quedará de piedra en aquel momento. El terror invadirá a los incrédulos porque el día del Señor ha llegado. El sexto sello nos hablaba del juicio final y mirad cómo lo simboliza. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Qué interesante que coincide con esta descripción que aquí nos hace de este evento. También se habla de un gran terremoto cuando el Señor aparece. De alguna manera está simbolizando que cuando el juicio de Dios venga, cuando el Señor venga por segunda vez, Dios sacudirá al mundo de una manera global y radical. Grandes desastres acontecerán en aquel día. Será una irrupción radical, un cambio en el sistema de este mundo. Y cuando los incrédulos lo vean, muchos tendrán que reconocer la gloria de Dios. Eso no significa que se convertirán de repente, sino más bien que serán sobrecogidos por el terror de la imagen que tienen ante sus ojos, de ver la gloria del Señor. Tendrán que reconocer que Él es el Señor, que Él es glorioso, porque el juicio que Él trae de parte de Dios va a ser ejecutado. Ahora todo está listo en este escenario para ese gran juicio final. Así que de manera natural, lo que a continuación Juan describe es precisamente la 7ª trompeta, la cual es símbolo de ese juicio final, de la ejecución de ese juicio final. Y esta es la última escena que Juan nos describe, y es lo que implicará para los incrédulos aquel día, y lo que supondrá también para los creyentes el día del juicio final. El versículo 15 nos dice que el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El día del juicio final representa el fin de los últimos tiempos. Es la consumación de esta era presente. Y nos describe aquí que cuando este día llegue, un coro en el cielo va a anunciar la victoria final del Cordero de Dios. Es de alguna manera esa anticipación de la victoria que está a punto de ser consumada. La consumación de la historia, el cumplimiento pleno de las promesas de Dios estará a punto de producirse. Los reinos de este mundo ahora serán dados de manera plena y efectiva a Jesús, donde Él va a reinar sobre este mundo por siempre y para siempre. Un reino de justicia, un reino de paz, un reino conforme al carácter del rey al que le ha sido dado este reino. Y nos sigue describiendo como en esta escena los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Es como el alivio, ese anhelo que los creyentes
que estaban delante del trono de Dios, estaban esperando, por fin se ha cumplido lo que tanto anhelábamos, que es que el Señor se manifieste de una manera plena y su reino se ha culminado. Estos 24 que aparecen en la escena ya los vimos, son los creyentes que están adorando a Dios. La misma escena que veíamos en la segunda revelación, la del trono, el libro y el cordero. Por fin los creyentes van a ver culminadas las promesas de Dios. Y hermanos, qué alivio será para nosotros cuando el Señor tome posesión plena de su reino. El reino que está a punto de comenzar es un reino que va a ser tan distinto a este mundo, va a ser un reino tan distinto a los reinos y a la mentalidad de este mundo, va a ser un reino glorioso, un reino gobernado por un rey incomparablemente glorioso y bueno, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo reacciona el mundo ante la llegada del rey? Dice el versículo 18 que se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando leía esto me sorprendía. ¿Creéis que el mundo impío se arrepentirá ahora de sus obras y aceptará ahora a Cristo al verle? De ninguna manera. Dice que las naciones se airaron contra el Señor. No le quieren ver ni en pintura. Ellos, a pesar de ver al Señor con sus propios ojos, seguirán en oposición a Dios. Pero el Señor ha venido para poner las cosas en su sitio. Para que este nuevo reino sea inaugurado es necesario acabar con todo mal. Es necesario acabar con el pecado. Es necesario hacer justicia. Es necesario eliminar todo aquello que se opone al carácter santo y justo del Rey que viene a reinar para siempre. En ese juicio el Señor nos dice que dará su recompensa a los suyos, a todos los que se mantuvieron fieles al Señor. Es interesante, dice a pequeños y a grandes, el Señor no se va a olvidar de ninguno, no solamente los grandes predicadores, sino hasta el hermano más fiel que simplemente era fiel al Señor en su iglesia local pequeñita. El Señor también le dará la recompensa por su fidelidad. El Señor va a dar su recompensa a todos los que temen su nombre, a los que se refugiaron bajo las alas del león de la tribu de Judá, los que han sido lavados por su sangre, los que creyeron el Evangelio. Pero hay de los que hicieron oposición, de los que rechazaron el mensaje, los que en sus corazones solo hay cabida para hacer el mal, los que destruyen la tierra. Estos van a ser juzgados, estos van a ser destruidos por el mismo Señor Jesucristo. Esta escena termina con una visión del templo. Dice en el versículo 19 que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. De nuevo, es una imagen simbólica. Es la imagen del santuario de Dios en el cielo que ahora está abierto de par en par. No hay nada velado. Es de alguna manera la inauguración de una jornada de puertas abiertas en el cielo. No hay nada encubierto, no hay nada oculto. Ya se puede ver el arca del testamento que por tanto tiempo ha estado escondida. Este arca del testamento es el símbolo de la comunión verdadera, de la comunión íntima y perfecta entre Dios y su pueblo. Una comunión que es sustentada sobre la base de la expiación de Cristo, por sus méritos, por lo que Él hizo por nosotros, es que ahora nosotros podemos disfrutar de esa relación y de esa comunión íntima con el Señor Jesucristo. Nos dice que también hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y esto simboliza que en aquel día, si para los creyentes supuso la inauguración de este reino y vemos esa comunión íntima y el gozo del que van a estar disfrutando los creyentes con el Señor, para los malos, aquella misma arca, que es el trono de Dios, es un símbolo de ira. La ira del Cordero que será derramada plenamente sobre los incrédulos. Es por esto que aparecen relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto simboliza la ira derramada en toda su plenitud sobre un mundo impío. Aquí termina la visión. Sé que es un capítulo fuerte y en un sentido agridulce, pero el Señor es muy claro en relación a la realidad de lo que supone esta batalla espiritual en la que estamos inmersos como iglesia, en esa misión que el Señor nos ha dado.
y lo que supone proclamar el Evangelio en medio de un mundo hostil, como no lo fue fácil para Elías, para Isaías, para Ezequiel y para Jeremías. Pero quisiera que asentemos estas verdades en nuestro corazón, que podamos asimilar este capítulo y sabiendo que la misión que el Señor nos ha encomendado es difícil, pero hermano, este capítulo creo que es de mucho ánimo para nosotros porque nos habla de que el Señor protege a su iglesia, que Él está con nosotros. Y la misión de la iglesia tendrá éxito sí o sí. Y creo que es un capítulo que nos ayuda a fortalecer nuestra fe en medio de la batalla de cada día. El Señor creo que nos ha regalado esta visión, una visión gloriosa de lo que será al final, ¿no? ¿Os podéis imaginar lo que será ese reino, ese mundo sin pecado, ese mundo donde lo que lo llenará todo será la gloria de Dios? Nosotros mismos seremos por fin, todo el pecado que hay en nosotros será eliminado, tendremos unos cuerpos gloriosos y podremos disfrutar de esa comunión con Él. Un mundo que será gobernado por un rey justo, perfecto y maravilloso. Y nosotros, libres del pecado, ahora podremos tener comunión perfecta con nuestro Señor por siempre y para siempre. Cuando el Señor venga y por fin despertemos de la pesadilla de este mundo, os aseguro que habrá merecido la pena. Cualquier cosa que hayamos podido padecer por causa del Evangelio habrá merecido la pena. Y mientras tanto, lo que quisiera es animaros a que podamos seguir adelante. Y como dice el autor a los Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Este Rey glorioso que nos presenta en este capítulo, este Rey del que se nos habla que vendrá un día a traer justicia y juicio a este mundo. Vamos a dejarlo aquí y si queréis podemos abrir ahora un tiempo para